Si tú crees que eres una víctima y no asumes responsabilidad, no te puedes salvar. Dios no puede salvar a las víctimas, Dios solo puede salvar a los pecadores que se saben responsables de sus propios pecados. Pues hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos un invitado de lujo, Itiel Arroyo. Gracias por estar con nosotros y aquí conversando. Y ha sido, bueno, ya nos conocíamos así como de lejos, pero nos acabamos de conocer y tú y tu linda familia, gracias por acompañarnos. ¿Qué te ha parecido Texas hasta ahorita? Bueno, tengo que decir que estoy disfrutando muchísimo de Texas. Estoy viendo que aquí se come bien, pero porque hay mucha influencia mexicana. ¡Eso! ¡Viva México! ¡Viva! Y tengo que decir que en la distancia he seguido lo que Dios está haciendo en la iglesia y muchas personas me habían hablado tanto de tu liderazgo, del buen predicador que eres, pero todos decían, cuando conozcas su corazón, te va a sorprender. Y tengo que decir que tenían razón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Después te invito a cenar por ese elogio. Gracias. No, pero mira, algo que me ha impresionado de ti, de los videos que he visto, las predicaciones, es que no se puede negar lo apasionado que eres. Eres una persona que está apasionado por el evangelio. Cuando estás como que comunicando, como que hasta transmites como que el dolor, o sea, como que te está doliendo lo que la otra persona está sufriendo. ¿De dónde viene esta pasión? O sea, cuando predicas de esa forma, o sea, ¿qué fue lo que marcó tu vida para que así te comunicaras, no? Mira, hay muchas cosas que te modelan en la vida y que te ayudan a descubrir tu pasión, ¿no? Que es ese diseño para el cual Dios te creó. Pero creo que una de ellas fue justamente gracias a mi pastor de jóvenes en mi iglesia local. Nosotros éramos una pequeñita iglesia en el norte de España y cuando digo pequeñita no lo digo de manera poética. Sí. Éramos 30 personas y éramos 5 jóvenes, literal. Pero mi pastor de jóvenes, que tenía como 6, 7 años más que nosotros, siempre que nos metía en el cuartito de la escuela dominical y nos contaba las historias de la Biblia, lo hacía dramatizándolas. Nos hacía dibujos, se vestía de alguna manera, elevaba la voz. Y claro, con él descubrí que la Biblia podía ser algo emocionante. Mi pastor, el pastor principal, un hombre de Dios, pero para mí me resultaba como aburrido escucharle. Sí, Pero mi pastor de jóvenes lo ilustraba, ¿no? Lo ilustraba y me hacía sentir que estaba dentro de la historia. Y creo que ahí es donde empecé a sentir el deseo de hacer lo mismo con los demás. Creo que comenzó ahí, cuando dije, es muy poderoso contarle una buena historia a alguien y que se meta en la historia y que la historia le transforme, ¿no? Entonces, creo que empezó ahí y luego obviamente se va desarrollando con el tiempo, ¿no? Entonces, cuando crecías así en la iglesia, platícanos un poquito, o sea, ¿cuál fue o cómo fue tu encuentro con el Señor, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro donde, bueno, incluso esta respuesta no la sé, ¿eres el primer cristiano en tu familia? O platícanos un poquito de tu historia de fe. Bueno, en mi caso, es un caso un poquito raro en España. Mis papás ya eran evangélicos cuando yo nací. Sí. De hecho, los papás de mi mamá ya eran evangélicos también. Y eso es raro en España, porque estamos hablando de un país que estuvo sumido en una dictadura unida además al catolicismo aférrimo y casi persecutorio, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, nací en ese contexto. Pero quiero decir algo, que tú nazcas en una familia cristiana no te hace cristiano. Es decir, realmente es muy valioso crecer dentro de una atmósfera donde se honra la Biblia, donde se ora, donde Dios es importante, pero yo tuve que tener mi encuentro con Jesús. Es decir, no fue suficiente la fe de mis padres, yo tenía que descubrir mi propia fe. Y
fue en estos encuentros, justamente en campamentos juveniles, donde recibí impactos que me fueron transformando poco a poco. Y no recuerdo un solo día, el día de mi conversión. Yo pienso en momentos puntuales donde tuve un encuentro que hizo algo en mí, que me hizo convencerme de, sí, el Dios de mis padres es mi Dios. Por eso creo mucho en el trabajo con los jóvenes, porque yo soy fruto de gente que creyó que un campamento con 20 muchachos podía cambiar el destino eterno de alguien. Entonces, desde el principio, a mí se me ha conocido mucho por predicar a los jóvenes, estar en campamentos de jóvenes, y algunos han considerado que trabajar con jóvenes es como el ensayo para el verdadero ministerio. Te voy a decir una cosa, no es el ensayo para el verdadero ministerio. Creo que ahí, haciendo eso, puedes estar influyendo en la vida de una persona que toma decisiones que van a marcar su destino para siempre. No sé si me explico. No, sí. Y eso es un poquito mi experiencia en mi vida también. Yo soy hijo de pastor, hijo de misionero. Y yo tuve mi encuentro a los 19 años. Y pues para mí fue tan importante llegar a entender que Dios, por medio de Jesucristo, quería tener una relación conmigo personal. Ya. No por medio de mis papás, no por medio de tus tíos o tus abuelos, ¿no? ¿Qué les dirías a esos jóvenes o a esas personas que nos están viendo que tal vez han crecido en la iglesia? Y ahorita es interesante que mencionabas, por decir, los católicos. Los católicos, pues, es tradición, religión. Pero algo que me doy cuenta es que a veces nosotros los cristianos también podemos ser religiosos. Y podemos tener nuestra religión y sabemos cuándo decir un amén, cuándo levantar la mano, pero no tenemos esa relación íntima, ¿no? Como que a veces no nos hemos rendido que Jesús sea nuestro Señor. No nos hemos dejado consumir por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué le dirías a esas personas que dices, güey, pues yo voy a la iglesia todos los domingos, pero falta algo? O sea, como que no hay un fuego, no está, se siente medio muerto su fe. ¿Qué les dirías? Mira, yo les diría que, por ejemplo, tú puedes tener una relación matrimonial donde hay un papel firmado, hay una ceremonia que un día se hizo y legalmente está estipulado que estás casado. Y sí, vas a estar casado, pero puedes estar casado con un desconocido. Meterte en la cama con alguien por el que no sientes nada, con el que no tienes intimidad. Y sí, estás casado. Lo dice un papel. Estás en la misma casa. Estás en la misma casa, es legal y incluso podéis compartir y dividiros las tareas en el hogar, incluso respetaros bien, trataros con respeto y llegar hasta un acuerdo para funcionar bien y ser dinámicos. Pero ¿es eso para lo cual se creó el matrimonio? ¿Realmente te quieres conformar con una relación meramente institucional y estar viviendo en la misma casa con un desconocido, con una desconocida? ¿O quieres realmente mirar a los ojos a esa persona y saber que te puedes desnudar en cuerpo y alma, saber que estás descubriendo el alma infinita del otro, disfrutándolo y sintiendo pasión en esa relación emocionante, una aventura? Yo creo que eso segundo suena mejor, ¿no? Pues con Dios es igual, en cierto modo. Claro. Yo creo que hay muchos que se conforman con el hecho de que haya quedado establecido legalmente en la cruz, que son parte de la familia de Dios, ¿no? Que Jesús los ha tomado como suyos y son la novia de Jesús, son la iglesia. Pero Jesús no quiere tener una relación institucional contigo, quiere que haya pasión, quiere que haya intimidad, que te puedas desnudar en cuerpo y alma con Él, que vivas una aventura. De hecho, te voy a decir algo, y no me quiero poner muy teológico, pero la palabra conocer en hebreo es la palabra yadá. Y siempre que en la Biblia se nos invita a conocer a Dios, se utiliza esa palabra yadá,
que es la misma palabra que se usa cuando se dice que Adán conoció a Eva Wow. y tuvieron hijos. Wow. Y para los que no estén entendiendo lo que quiero decir, es que la Biblia no nos está invitando a tener un conocimiento meramente intelectual de Dios, porque Adán no conoció intelectualmente a Eva. Dice que la conoció como un esposo conoce a su esposa. Sí, claro. Hubo contacto, se hicieron uno. Sí. Y Dios nos está invitando a ese Wow. tipo de conocimiento que no es meramente intelectual, es fusionarnos con Él, hacernos uno, que hay un contacto Sí. ardiente. Bueno, Sí. no voy Sí, a poner sí, más sí. ejemplos porque... sí, pero creo que se Sí, entiende el sí, punto claro. donde voy. Y conocer su corazón y empezar a descubrir. Ahorita que estabas hablando, nada más visualizaba, o sea, versículo donde habla, dice conocer, o sea, lo profundo, grande, alto que es su amor. Sí. Y creo que a veces nos conformamos con migajas, ¿no? Cuando hay todavía mucho más. Mira, yo creo que Dios es un océano y nosotros nos hemos conformado con tomar un poquito de ese agua de océano, meterlo en una botella que lo llamamos religión y de vez en cuando echarnos un poquito por encima o observarla, cuando en realidad la invitación de Dios es a sumergirnos en el océano Sí, de wow. quién es Él. Sí. Se cuenta una historia de uno de los padres de la iglesia llamado San Agustín. Okay. Es una historia, algunos creen que es leyenda, pero yo pienso que es real. Dice que San Agustín un día estaba paseando por una playa y se encontró a un niñito que había hecho un agujero en la arena de la playa y de manera frenética se acercaba a la orilla del mar con un barreño y lo llevaba al agujero, al pocito que había hecho en la arena. Y desesperadamente estaba intentando como llevar el agua del océano a ese agujero. Y entonces San Agustín se acerca al niño y le dice, ¿qué estás haciendo? Sí. ¿No? Como un hombre adulto mirando Sí. a un niñito haciendo una absurdez. Sí. Y el niñito le dijo, pues estoy intentando meter el océano en este agujero. Y San Agustín le dijo, eso es imposible, no puedes hacerlo. Sí. Y la leyenda o la historia dice que entonces el niño miró a San Agustín y le dijo, ¿y por qué tú estás intentando hacer lo mismo con Dios? Wow. Y pienso que a veces Wow. somos así. Dios es un océano, la inmensidad de quién es Él, su carácter, su mente, es un océano y a veces queremos tomar la grandeza de Dios y meterla en un agujero que lo llamamos nuestros dogmas, nuestras teologías, a veces muy limitadas. Sí. Y queremos como encajonar a Dios cuando no lo puedes encajonar. Incluso como que hasta nos esclaviza porque empezamos a hacer las cosas por nuestras fuerzas, las reglas, Sí. en lugar de cuando es esta relación, este océano, viene una libertad tremenda, o sea, comprendes su gracia. O sea, sí, o sea, es increíble. Al menos para mí eso fue mi experiencia, porque yo, o sea, literalmente yo era de los niños que me quedaban dormidos ahí en las sillas cuando mi papá predicaba. Entonces, pero fue totalmente, cambió mi vida el momento que yo me di cuenta que podía yo entrar a ese océano, ¿no? Déjame ponerte otro ejemplo. A mi niña de 6 años le encanta nadar. Okay. Y yo en algún momento, cuando hemos ido a un hotel de vacaciones, un hotel cerca de la playa, yo intentando evitar ir a la playa y mancharnos y estar entre la arena, le he propuesto a mi hija, oye, te lleno la bañera y juegas aquí con tus juguetes. Y mi hija dice, es que la bañera llena de agua no es lo mismo que la playa. Claro. Y creo que esto que mi hija dice es teología profunda. Claro. A veces esta bañera que hemos creado, donde hemos intentado meter a Dios y contenerlo, no es el gran océano salvaje, lleno de corrientes que no puedes dominar, con el olor a mar, que es Dios. Dios es tremendamente indomable y nos está invitando a meternos dentro, incluso a riesgo de perder el control, porque el mar es
es indomable. Sí. Y pienso que Dios, cuando nos invita a una relación con Él, no nos está invitando a meternos en una bañerita segura de mi Rendirnos, religión de ¿no? domingo. Sí, sí. Nos está invitando a meternos en una historia donde uno a veces se siente un poco inseguro. ¿Qué va a pasar ahora? Como que entonces a veces es por miedo de no entregarse, una entrega total. Una entrega total. Pero Sí. cuando tienes miedo a entregarte totalmente, te pierdes el beneficio de la entrega total. A muchas personas les pasa eso con sus relaciones románticas. Sí. Siempre como se están conteniendo, no quieren entregar su corazón totalmente. Como que lo quieren mantener seguro porque dicen, ¿y si me hace daño? ¿Y si pasa algo? Ya, pero si no sueltas el control, Sí. si no te entregas totalmente, tampoco vas a experimentar el beneficio de ser amado Claro. totalmente. Sí, Y- sí, no, sí. estaba nada más ahorita escuchándote y me estoy acordando de cuántas cartas en el Nuevo Testamento empiezan y se describen ellos mismos como esclavo del Señor. Una persona que se entrega totalmente, Ya. un siervo del Señor. Sí. Y en Salmos nos dice que nosotros, nuestra postura ante Dios es como un siervo que está atento a la mano del amo, a la más mínimo gesto, voy a entregarme, voy a tomar acción. Y yo creo que se nos ha olvidado esa postura. Nosotros creamos un Dios a nuestra imagen, ¿no? Nosotros queremos, Dios, o sea, haz mi voluntad, ¿no? Nuestras oraciones se tratan de nuestra voluntad. Sí. En lugar de nada más confiar, primeramente que Él es Dios. Sí. Exaltado por sobre todo. Sí. Nos toca nosotros someternos a Él, no Él a nosotros, ¿no? Me encanta. Eso es primero, pero luego cuando entras en esta relación te das cuenta de cuánto amor tiene, ¿verdad? O Sí. sea, empiezas a descubrir, o sea, ¿quién es este Dios que sí es todopoderoso, pero a la vez no quiere pasar una eternidad sin mí? Tanto me ama que mandó a su hijo. Cuando te entregas es cuando realmente te sientes amado, te sientes protegido. Sí. Entonces, como que romper esa barrera de miedo, ¿no? Hay que soltarla. Mira, mientras hablabas, recordaba un episodio de las Escrituras que es muy significativo. Es un episodio de Apocalipsis. Muchos cuando se habla de Apocalipsis se piensan que se está hablando de la bestia. Uh-huh. Pero en realidad Apocalipsis se está hablando de la revelación de Jesucristo. De hecho, la palabra Apocalipsis en griego quiere decir velo quitado. Es decir, sí. descubrir lo que estaba oculto. Es una revelación. Sí. Y desde el principio se dice que es la revelación de Jesucristo. Wow. Es decir, el protagonista de Apocalipsis sí. no es la bestia. Sí. Es Jesús. Y dice que Juan, el que está teniendo ese apocalipsis, cuando ve a Jesús en su gloria, sí. dice que lo describe como un ser sí. Temible en algún sentido, ¿no? Sí. Por sus ojos llamas de fuego, como un ser de luz, poderoso, con una voz que lo conmovía todo. Dice que cae al suelo como muerto. Fue tan impresionante que cae como al suelo como muerto. Él no sintió como una dulcecita sensación, no. Le abrumó la experiencia. Y dice la Biblia que entonces Jesús, en plena gloria, ¿no? Se acerca a Juan, le pone la mano en el hombro, Juan está tendido en el suelo y le dice, no temas. Y yo me he intentado imaginar la escena de, oye, ¿qué es lo que vio Juan cuando Jesús le dice no temas? Y un día lo vi en mi imaginación. Cuando Juan estaba tirado en el suelo y Jesús le pone la mano en el hombro, lo primero que vio Juan fue la cicatriz de Jesús, de aquellos clavos que le traspasaron. Le recordó el amor, el sacrificio, ¿no? El temible Dios tiene cicatrices que hablan de cuánto nos ama. Y la cosa es de que lo que estás hablando,
habla del carácter de Jesús, porque cuando tú estás hablando de eso, estoy recordando de leprosos y personas enfermas, todos se querían alejar de ellos y Jesús se acercaba a ellos y los tocaba. Sí. O sea, ese hecho. Y yo creo que hay personas ahorita que nos están escuchando y tal vez tú nada más estás sufriendo, estás pasando un tiempo difícil. O sea, Jesús se acerca no para traerte condenación. O sea, literalmente está poniendo su mano en tu hombro, que te quiere sanar, Sí. te quiere restaurar, ¿no? Unas manos que tienen las marcas de aquellos clavos que anuncian que aunque nosotros merecíamos la condena eterna a causa de nuestros pecados, Él nos amó tanto Sí, y aún sin merecerlo, asumió nuestra culpa para darnos a nosotros salvación. Y sí, yo creo que conocer a Dios es conocer esta, no sé cómo decirlo, esta combinación de dos cosas que parece que están en tensión. Que este Dios no es un diosito, Sí. no es un duende de los deseos, no es un genio de la lámpara, Sí. no es un diosito que podemos dominar. Es el creador del universo, es el temible Dios rugiente que con tan solo una orden podría apagar una galaxia y que realmente tiene la potestad, si Él quisiese, de aniquilarnos. Podría hacerlo. Pero ese Dios nos ama. Sí. Y ese Dios tiene marcas que nos hablan de un amor que no es meramente intelectual, es un amor que se entregó. Sí. Valientemente se entregó, Sí. no se retuvo, se Amén. entregó, Sí. aún a riesgo de que en su entrega personas pudiesen rechazarle. Sí. En esa cruz Jesús llevó la iniciativa y eso es el amor, es llevar la iniciativa y entregarse y decir, mira, yo te amo y te doy la posibilidad de que respondas a este amor o que lo rechaces. Sí, sí. Wow. Y si Él nos amó así, Sí. no sé, yo pienso que merece Claro, la pena claro. entregarse Sí. a Él. Y cuando lo aceptas, te da vida, te da bendición. Y eso me lleva a nuestro adversario. Ah. Lo contrario. Sí. Dios trae verdad y vida y bendición. Y Satanás, maldición, muerte, condenación, ¿no? Entonces, hay personas que tal vez nos han lastimado, hay personas que se sienten solos ahorita. Y en lugar de escuchar la verdad, en lugar de aceptar esa verdad que les va a dar libertad, ellos han aceptado la mentira de Satanás. Y esa mentira de Satanás es que ellos son las víctimas. Y platícanos un poquito sobre esta mentalidad que a veces, pues no sé si en toda generación ha sido así, pero se siente como si en esta generación hasta su identidad se hace la víctima. O sea, yo soy este daño que me hicieron, yo soy este dolor. Y casi es, si suelto este dolor, entonces ¿quién soy? ¿No? Entonces, platícanos un poquito sobre qué tan peligroso es que la gente se quede atorada con esa mentalidad de víctima. Bueno, es una de las cosas más peligrosas porque ya vemos el drama de esto desde Génesis capítulo 3, desde el inicio con Adán y Eva. Porque cuando Dios les da una instrucción y les dice, mira, podéis disfrutar de todos los beneficios que yo he creado para vosotros, exceptuando de este fruto, de este árbol, que yo os ordeno que no comáis. Finalmente, la serpiente, que es en ese momento la voz de Satanás, empieza un diálogo con Adán y Eva. Y es así como comienzan todos los desastres en nuestra vida, teniendo una conversación que no deberíamos de tener con la serpiente. Claro. Y fíjate, ¿qué es lo que hace la serpiente? La serpiente siembra una duda acerca de la bondad de Dios en la mente de Adán y Eva. Les dice, oye, quizá Dios no es tan bueno como parece. Quizá Dios os está ocultando algo. Quizá Él no quiere que disfrutéis de ciertas cosas que os está escondiendo. Es decir, esa es la estrategia de Satanás desde el principio hasta ahora. A veces uno piensa en Satanás
como un ser que, no sé, que se va a enfrentar a nosotros con fuegos y haciendo que las cosas se caigan en la casa, en plan poltergeist. Sí. No, no. Satanás lo que quiere hacer es sembrar una duda, meternos una mentira en la mente que nos aleje de Dios. Su objetivo siempre es separarnos de Dios. ¿Y cómo lo hace? Haciéndonos creer mentiras, muchas de ellas acerca de Dios. Cuando Adán y Eva creen la mentira y toman del fruto, y Dios va a reclamar a Adán y Eva, ¿por qué lo habéis hecho? Primero le dice, Adán, ¿por qué has tomado el fruto? Sí. Y Adán dice, yo no. La mujer que tú me diste. Va donde Eva y le dice, Eva, ¿tú qué has hecho? Y dice Eva, yo no. La serpiente que tú dejaste entrar. Wow. Y bueno, se acerca la serpiente y yo supongo que miró a todos lados y dijo, no hay nadie más para echarle la culpa, entonces seré yo. ¿A qué me refiero con esto? Es que en ningún momento Adán y Eva se hicieron responsables de su acto. Wow. No se hicieron responsables porque ellos se creyeron víctimas. Sí. Muchos dicen, ¿por qué Dios no les permitió quedarse ahí en el jardín después del pecado? Sí. Mira, si te das cuenta, en ningún momento Adán y Eva, en ningún momento, le piden perdón a Dios. Wow. Sino que se justifican. Wow, sí. Y esto que voy a decir es muy fuerte, pero ahí va. Dios no puede salvar a las víctimas, Dios solo puede salvar a los pecadores que se saben responsables de sus propios pecados. Amén. Entonces, si tú crees que eres una víctima y que la culpa siempre es del otro y que yo no he tenido nada que ver y no asumes responsabilidad, no te puedes salvar. Porque solo te puedes salvar cuando dices, sí, efectivamente, yo lo hice. Asumo mi responsabilidad. En ese momento en el que uno asume su responsabilidad con los errores que ha cometido, con los pecados que ha cometido, se posiciona para la salvación. Claro. No sé si me explico. Sí. Y hoy, fomentado por esta cultura, se está fomentando que la juventud tenga una mentalidad victimista. Siempre es la culpa del Estado, o la culpa del gobierno, o la culpa del patriarcado, o la culpa de los de izquierda, la culpa de los de derecha, la culpa siempre es la culpa de otro. De mis padres. De mis padres, no sé. Y nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos responsabilidad. Solo el que se sabe responsable de sus propios pecados tiene poder para cambiar su vida. Si eres una víctima, no puedes cambiar. Wow. Qué engaño más grande, ¿no? Quedarnos atrapados ahí sin asumir nuestra responsabilidad. Sí. Y sí, no, eso es tan profundo. Se nos está yendo el tiempo súper rápido porque hablas padrísimo, ¿no? No, la verdad. Pero hay una cosita que quiero preguntarte porque ya has estado ya tiempo en la iglesia y todo. ¿Qué le dirías a las personas que de repente pasan dificultades, pasan tragedias? Sabemos que vivimos en un mundo caído y a veces el pecado de otras personas nos afecta, pero a veces también, además, porque el simple hecho de vivir en un mundo caído nos afecta. Pero a veces los religiosos, los fariseos, los cristianos dicen, no, o sea, entonces si algo te está pasando, pues es pecado. O a los cristianos, los cristianos todo es de color de rosa, ellos nunca pasan dificultades. Entonces la pregunta sería, pues, ¿qué le dirías y a las personas que han pasado esa dificultad? ¿Y qué podemos aprender de a veces pasar por dificultad? Porque pues Dios tiene el poder de redimir cada situación, ¿no? Yo el otro día le platicaba a unas personas que Dios no te salva del horno, te salva dentro del horno. Eso. Entonces, con Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, ellos cayeron al horno, ¿verdad? Entonces, Dios los pudo haber salvado antes, que nunca cayeran, pero donde Dios se manifestó, donde estaba esa cuarta persona, era en el horno. Exacto. Y la verdad es que maduramos y crecemos mucho más rápido un rato en el horno que años fuera del horno, ¿no?
O sea, Total. sí, bueno, yo pienso eso porque yo creo que tú y yo hemos pasado por dificultades Absolutamente. y hemos podido ver la mano de Dios y eso nos ha hecho madurar. Entonces, eso es mi pregunta, como que tipo, ¿qué les dirías a esas personas? Y luego, ¿qué si hay dificultades que te animarías a decir que tú has pasado, cómo Dios las ha redimido en tu vida también? Yo sé que está muy Wow, no, larga la pregunta, no, pero realmente es una de las grandes preguntas y creo que con el ejemplo que has dado del horno, escenifica muy bien eh, lo que quería responder de primeras, ¿no? sí, Y es que muchas veces se nos ha dicho esto, y muchas veces de la boca de los hermanos y hermanas de la iglesia, sí. bocazas, que cuando alguien está sufriendo, a veces lo mejor que podemos hacer es cerrar la bocota, Amén. abrazar y llorar con el que llora. Y no hay que empezar a dar argumentos, intentar enseñar teología a nadie, porque el que está sufriendo a veces lo único que necesita es el acompañamiento silencioso de alguien que llora con él y lo abraza. Amén. ¿Vale? Clarito, ¿no? Vale. Sí, sí. Dicho esto, muchas veces estas personas dicen, y yo mismo he dicho alguna vez, y me arrepiento de haberlo dicho, cuando alguien está sufriendo, se dice esta frase: no preguntes a Dios por qué, pregunta a Dios para qué. Mm. Y parece como una frase muy profunda y grandilocuente, ¿no? De no preguntes el por qué de lo que estás sufriendo, sino el propósito por el cual estás sufriendo. Claro, pero cuando tú le haces preguntarse a alguien el para qué, Sí. alguien que está experimentando un cáncer, Claro. alguien que acaba de perder un hijo, alguien que ve cómo su matrimonio se está rompiendo, alguien que batalla con la depresión o la ansiedad, y le haces pensar en el para qué, en ese momento, aunque yo estoy seguro que hay un para qué, no lo puede ver, no Claro. lo puede entender, porque cuando estamos en medio del valle de la sombra y muerte, no nos ayuda a pensar en el para qué estoy cruzando esto. Hay una mejor pregunta que el por qué, una mejor pregunta que el para qué, y es ¿con quién? ¿Con quién? La cuarta persona. Y la respuesta es la cuarta persona. Es nuestro buen pastor que cruza el valle de la sombra y de la muerte con nosotros, cuya vara y callado nos infunde aliento y nos acompaña en el proceso. Sabemos que al otro lado, porque no nos quedaremos en el valle de sombra y de muerte, en el otro lado vamos a encontrar un valle de paz, de descanso, de pastos verdes y aguas de reposo. Y a mí me ha ayudado más, Paul, pensar en con quién estoy atravesando este sufrimiento. Yo lo he contado algunas veces y quien me haya seguido en internet sabe que hablo de mis sufrimientos más de lo que hablo de mis éxitos. Porque en mis sufrimientos he descubierto a la cuarta persona más profundamente. Amén. He descubierto más profundamente a ese quién que estaba conmigo. Amén. Y, por ejemplo, he contado alguna vez cómo después de muchos años intentando ser padres y sin lograrlo, cuando por fin mi esposa se quedó embarazada, estábamos ilusionados, lo habíamos anunciado a todo el mundo. De repente ese bebé que estaba creciendo en el vientre, su corazón dejó de latir. Y fue uno de los golpes más duros, porque cuando uno tiene la ilusión de recibir la promesa, ¿no? Vamos a ser padres, tanto tiempo esperando ser padres, y de repente esa promesa, su corazón deja de latir. Wow. Es devastador. Y la experiencia es muy larga y no la puedo contar aquí, pero yo recuerdo que en aquel momento de valle sombrío, donde me metí en la habitación a hacerle preguntas bien difíciles a Dios, Sí. y me he dado cuenta de que Dios no se asusta con nuestras preguntas difíciles, no se asusta incluso a veces con nuestra rabia, y Él dice, no, ven aquí, ven, métete aquí y drena tu rabia, dime lo que quieres decirme. Como que Él no se asusta con eso. Yo ahí en esa habitación descubrí algo, descubrí que quizá
En ese momento Dios no me podía contestar a mis preguntas porque yo no estaba listo para recibir respuestas. Pero sí descubrí que Él estaba ahí. Amén. Y que estaba viéndome llorar y que me decía, dame todo ese dolor, dámelo, 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 y yo estoy aquí contigo. Y descubrir a ese Dios que me acompaña en el dolor, que llora conmigo, creo que fue uno de los descubrimientos más valiosos que he hecho. De que Dios está presente no solo en mis éxitos, sino mucho más en mis dolores, aunque no los evite. Y no los evita, y no podemos entrar en el asunto teológico ahora, pero no los evita porque quizá, si has leído la Biblia, te habrás dado cuenta de los momentos más oscuros, el Señor ha sacado las historias de gracia más hermosas que se han vivido jamás, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me he explicado. No, y o sea, nada más siento, o sea, es un momento espiritual lo que estás ahorita diciendo. Es el Espíritu Santo cautivando el corazón de las personas que nos están viendo, porque lo que te podemos decir es de que tal vez hay una barrera y esa barrera es el que tal vez tengo que fingir ante Dios. Yo no puedo llegar con Dios y puedo nada más desgarrar el corazón y decir que me siento solo, que me siento abandonado, pero yo creo que ese comienzo, ese primer paso de decir que estoy vulnerable, que te necesito, eso es súper importante y algo que nada más quisiera animarles, o sea, las personas que lo están viendo. Aquí hay dos hombres que te pueden garantizar que en ese momento vulnerable Dios está con nosotros. Sí. Y es increíble cómo las historias son totalmente diferentes, pero es el mismo Dios de paz. Es así. El mismo Dios de amor. Yo a los 19 años, mis papás siendo pastores, se divorciaron, se dividió la iglesia. Era un tiempo como que yo decía, bueno, según esto eran los buenos, los que no deberían de pasar todas esas cosas. Y pues yo me vine abajo. Ahí me di cuenta que toda mi confianza era en una religión y no tener una relación. Tan mal estaba la depresión de que teníamos un rancho y teníamos una escopeta y estábamos solos y agarré esa escopeta, me la puse en la boca y le aplanaba al gatillo, pero no tenía el valor para aplanarle fuerte, nada más así. Y la cosa es que lo curioso es que todavía puedo saborear el óxido de ese cañón. O sea, estaba en mi boca y ya me quería quitar la vida. Me sentía totalmente abandonado por todos los que estaban alrededor de mí. Mis amigos de la iglesia, como se había dividido la iglesia, pues no me hablaban. Pero en ese momento, Itiel, sentí, o sea, Jesús, o sea, como tú lo estás describiendo, al yo decir estoy solo, nadie me ama, nada más era como si el Espíritu Santo, Jesús me susurrara, me dio una promesa y una invitación. Y la invitación fue, confía en mí, acércate a mí. Y la promesa fue, nunca te voy a abandonar. Wow. Y lo que yo te puedo decir aquí con toda la confianza es que Dios cumple sus promesas. Tengo los pelos de punta. No me ha abandonado. Wow. No me ha abandonado. Y empezó un proceso de paso a paso. Qué tremendo. Wow. Y de restauración. Pero lo que quiero decir es de que... Es muy fuerte esto. Me has dejado en shock. No, pero, o sea, a lo que voy es que esa es la historia de nuestro Dios, ¿no? Sí. Cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones difíciles, pero yo creo que fue ese llegar a sus pies y nada más rendirnos y decir que ya no podemos más, ¿no? Y yo, o sea, nada más ahorita al escucharte, o sea, puedo ser testigo también de que Dios no te ha abandonado, Dios está contigo ahorita, sí. ¿No? Nada más se siente ese amor. Y yo sé que se nos acabó el tiempo, pero quisiera nada más ahorita darte la oportunidad. ¿Qué está en tu corazón que le quisieras decir a las personas que nos están viendo?
Es que mientras estabas contando tu historia, sentía darle final a este podcast, proveyendo a todos los que nos estaban viendo con una herramienta espiritual que ha llevado mi vida devocional al siguiente nivel. Y es esto: usar los salmos como mis oraciones personales. Los salmos son poemas, son canciones de gente muy honesta, Sí. que se atrevieron a expresar a veces delante de Dios lo que no entendían de Él. Sí. De que parecía que el mundo era injusto y de que Dios no estaba respondiendo. Y los salmos son la honestidad puesta en palabras de personas que estaban viviendo situaciones difíciles, que se veían rodeados por sus enemigos y parecía que Dios los rescataba. Pero en los salmos siempre hay un momento donde el salmista dice: pero sé que puedo confiar en ti. Amén. Y yo no sé si a ti te pasa lo que a mí me pasa. Yo cuando me pongo a orar me quedo rápidamente sin palabras. Como que durante mucho tiempo no se me ocurría qué más orar. Y cuando descubrí que yo podía abrir los salmos, tomar un salmo, y es algo que voy haciendo, ¿no? Sí. Tomo un salmo, lo leo, pero luego lo voy convirtiendo en mi propia oración, en alto, y tomo la palabra del salmista y la voy declarando como si fuesen mis palabras y le voy añadiendo quizá mi propia expresión. Y ha habido momentos donde justo en ese salmo he encontrado una expresión que le ha puesto palabras al clamor de mi alma que no sabía expresar. Y me ha ayudado sobre todo en momentos de dolor, donde yo no me atrevía a decirle cosas a Dios, pero ya alguien se las había dicho. Y entonces yo sentía que tenía la autoridad de usar esas palabras y utilizarlas y decir: yo también siento esto, Dios. Yo también lo siento. Sí. Para mí, esta herramienta, Paul, ha llevado mi vida de oración a otro nivel, porque soy muy malo orando, me quedo sin palabras rápidamente, pero me he dado cuenta de que orar los salmos de repente me ha hecho orar cosas que me han llevado a tener una relación más profunda con Dios. Wow. Entonces es un consejo que dejo a todos aquellos que sienten que su vida de oración está un poquito limitada, que oran por la lista de la compra y luego dicen: ya no sé por qué más orar. Ora los salmos, porque vas a encontrar allí palabras que van a dar voz a tu alma, y sobre todo con algunos asuntos que tú creías que no podías expresarle a Dios, vas a encontrar en los salmos frases liberadoras para tu alma. Amén, amén. Wow, increíble. Y yo también voy a seguir ese consejo. Oye, pues gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tomarte el tiempo, tú y tu familia, estar aquí. Y esperamos que no sea la primera y última vez, que sepas que aquí está tu casa. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Recuerda que cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles aquí en los comentarios. Síguenos en nuestras redes. También recuerda que en nuestra página tenemos recursos para habilitarte en tu caminar con Jesucristo. Nos vemos a la próxima. Bye.